retomamos el concepto de ley de Hess, que es una así de las más importantes de las leyes de la termoquímica. Aquí lo que hay que tener en cuenta es el fundamento de esta ley. ¿Cuál es el fundamento? Que la entalpía es una función de estado. Por lo tanto, si es una función de estado, solo interesan su valor inicial y final. En una reacción química, ¿cuál es el valor inicial? Es la entalpía que corresponde a los reactivos. Y la entalpía final es la entalpía que corresponde a los productos de una reacción. Por eso, la variación de entalpía, que corresponde al calor involucrado en una reacción química, es la diferencia de la entalpía correspondiente a los productos menos la entalpía correspondiente a los reactivos. Pero como habíamos mencionado, las reacciones químicas pueden suceder en una sola etapa o en varias. Por ejemplo, aquí los reactivos A y B que dan productos, en este caso esta reacción ocurre en dos etapas, pasando por unos intermediarios, que en este caso son C y D. Si nosotros sumamos estas dos etapas, tenemos la reacción global, ¿sí? A más B que nos da productos. El calor, el delta H involucrado en esa reacción, así como sumamos las ecuaciones químicas, podemos sumar las variaciones de entalpía de cada etapa y nos da como resultado la variación de entalpía de esa reacción. Eso se puede hacer gracias a que la entalpía no depende del camino, ¿sí?, sino del estado inicial y final. O sea, porque es una función de estado. Bueno, y habíamos empezado a ver un ejemplo que nos quedó cortado, vamos a terminar de verlo ahora, pero es similar a lo que ustedes han tenido que aplicar, capaz que ya lo hicieron, en el trabajo práctico. En este caso nos piden calcular la entalpía molar estándar de formación de este compuesto, que es un hidrocarburo, que es el etano, y nos dan de datos estos valores que se pueden sacar de tabla, que son los calores de formación, en este caso del dióxido de carbono, del agua líquida, y el calor de combustión, que también está en tablas, de ese compuesto que es el etano. Estos datos los pueden encontrar en las tablas, en tablas de propiedades termodinámicas que están al final generalmente de los libros de química. Después vamos a ver una de esas tablas. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos escribir las reacciones, la reacción de formación, por ejemplo, del dióxido de carbono, es decir, la que corresponde a este delta H estándar, ¿sí? Que ¿cómo sería? Sería la reacción de formación del dióxido de carbono a partir de sus elementos en estado tipo. El carbono, que es sólido como grafito, es uno de los elementos, el otro es perdón, acá, esta es la reacción, la que figura acá primero es la que yo quiero averiguar, ¿sí? Es la que corresponde al calor de formación del etano, ¿sí? Que es el carbono, en su estado tipo, sólido grafito, más el hidrógeno gaseoso que me dan este hidrocarburo. Esta es la que yo quiero averiguar. Para eso tengo estos datos. Entonces, ¿qué hago con estos datos? Puedo escribir las reacciones que corresponden, en este caso, a la formación del dióxido de carbono, que sería esa que está allí, ¿sí? Carbono más oxígeno, que nos da dióxido de carbono, cuyo calor está aquí, lo tenemos. Bueno, ¿por qué la multipliqué por 2 acá, yo toda la reacción? Fíjense. Porque yo cuando combine estas reacciones para arribar a esta, que es la que necesitamos, necesito yo aquí, del lado de los reactivos, que haya dos carbonos, ¿sí? Y en el único lugar que voy a tener carbono es en esta, ¿sí? En la formación del dióxido de carbono. Entonces, para tener 2 tengo que multiplicar toda esta reacción de formación por 2, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos? La deformación del agua. Escribo la deformación del agua, porque la escribo en el sentido que corresponde, porque necesito que me aparezca del lado de los reactivos el gas hidrógeno, y está acá, ¿sí? Bueno, ¿y cuántos necesito? Necesito 3 moles de hidrógeno, ¿sí? Entonces, voy a necesitar que esta reacción de formación del agua esté multiplicada por 3, y se multiplica toda completa, ¿sí?
Bueno, del lado de los reactivos ya tendría, si yo sumo, voy a tener el carbono y grafito y voy a tener el hidrógeno gaseoso. Me está faltando que del lado de los productos me aparezca el etano, ¿sí? Entonces, ¿de dónde lo voy a sacar? Tengo este otro dato. Me dan el calor de combustión del etano. Entonces tendría que escribir esa reacción, la de combustión del etano. Entonces, ¿cómo era una reacción de combustión de un hidrocarburo? Es la reacción del compuesto con oxígeno que me dan siempre como productos dióxido de carbono y agua líquida. Entonces la puedo escribir, ¿sí? La escribo ahí. Pero fíjense, aquí está, el etano más el oxígeno que me da dióxido de carbono y agua líquida y la tengo que balancear, ¿sí? Aquí tengo 2 carbonos, por eso va el 2 allí. Tengo 6 hidrógenos, por eso va este 3, y luego balanceo el oxígeno, ¿sí? Ahora, fíjense que yo la escribí al revés, la escribí en el sentido contrario. La reacción de combustión es para el otro lado. ¿Por qué la escribí al revés? Porque cuando yo sume todas estas, necesito que el etano me aparezca del lado de los productos. Por eso la di vuelta, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si yo sumo todas estas reacciones? Debería llegar hasta esta, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer con los delta H, lo mismo que hice con las ecuaciones hago con los delta H. La primera la multipliqué por 2, por eso va 2 por el delta H de formación del dióxido, que es este. La segunda la multipliqué por 3 a la deformación del agua, por eso va 3 por el delta H, que está para 1 mol nomás, ¿sí? De agua. Bueno, y esta otra la di vuelta, entonces el valor del delta H de combustión lo tengo que poner cambiado de signo, así que va a ser menos el valor que me dieron de datos, ¿sí? Menos el delta H de combustión. Bueno, sumamos ahora, fíjense cuando sumamos, este 2 de dióxido se va con este porque está multiplicado por 2, 3 de agua se van porque este 3 afecta aquí, está del lado de los reactivos, del lado de los productos, y si sumamos los oxígenos, tengo 3 medios más 2 oxígenos, o sea, 4 medios, 3 medios más 4 medios son 7 medios, que se simplifica aquí, y en la suma, ¿qué me queda? Me queda 2 carbonos más 3 moles de hidrógeno gaseoso, que me da de producto el etano, que es a lo que quería llegar, que es esta que está aquí, ¿sí? Entonces, ahora, eso mismo que hice con las ecuaciones para obtener la que yo quiero, hago con los delta H, o sea, tengo que sumar todo esto, ¿sí? Y es lo que hago aquí, fíjense, el delta H de esta reacción, de esta que es la que quiero, me va a quedar igual a 2 por el calor de formación del dióxido de carbono, 2 por el que me dan de dato con su correspondiente signo, si es una suma algebraica, más 3 por el delta H de formación del agua, que es menos 2,86 kJ por mol. Este mol con este mol se me va a ir, y acá lo mismo, y esta suma me va a quedar en kilojoule, que va a ser kilojoule por mol, porque la ecuación es para 1 mol de formación del etano, ¿sí? Bueno, y aquí agregué el de combustión del etano cambiado de signo, por lo tanto menos con menos, aquí me queda más, y esta suma me da negativo menos 86 kJ por mol. Es decir, que esta reacción de formación del etano, ¿qué es? ¿Es una reacción endotérmica o exotérmica? Díganme. Exotérmica. Es exotérmica porque libera calor, porque el delta H en la reacción es negativo, ¿sí? Sí, estaba mirando antes de avanzar que me preguntaban si la clase del martes cambia. La clase de teoría del martes por ahora no cambia, ¿sí? Por ahora me dijo la profesora que va a continuar en ese horario. Y, bueno, sí, las novedades que haya, por supuesto, se van a ir subiendo al campus. Bueno. Bueno, sí, me dicen los miércoles hay inglés a las 8, bueno, pero eso no afecta, ¿sí? No nos afecta. Bueno, sigamos entonces. Tengo otro ejemplo de aplicación
el primer principio de la termodinámica, ¿sí? Que lo hemos visto medio rapidito, tienen algunos problemas ahí en la guía, vemos rapidito este ejemplo, así seguimos avanzando. Fíjense, me piden calcular la variación de energía interna, el trabajo y el calor para este proceso, una compresión isotérmica de un mol de gas ideal desde una presión de una atmósfera y un volumen de 30 litros hasta una presión mayor de 2 atmósferas, porque estoy comprimiendo, por eso estoy aumentando la presión, ¿sí? Y nos dan de dato los calores específicos a presión y a volumen constante. Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos que tener presente? Primero, es una compresión isotérmica. ¿Qué quiere decir? O sea, es un proceso que ocurre de manera isotérmica. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que va a permanecer constante. ¿Qué cosa va a permanecer constante en este proceso? Si es isotérmico. La temperatura. La temperatura. Siempre conviene en este tipo de problemas tratar de hacer un gráfico donde nosotros nos ubiquemos en qué situación estamos. Fíjense, tenemos un gas ideal y una isoterma para un gas ideal. ¿Recuerdan cómo era en un diagrama de presión-volumen? Era una, me quedó medio feíta, pero era una curva así, una gráfica de este tipo, ¿sí? Una hipérbola de este tipo. Eso representa una isoterma para un gas ideal, ¿se acuerdan? Entonces nos vamos a ubicar. ¿Cuál es nuestra situación inicial? Tenemos un mol de ese gas ideal que está a una presión de una atmósfera, lo ubicamos aquí en el eje de ordenadas de presiones, y tenemos 30 litros. O sea que ese punto que está marcado ahí sobre la isoterma es el punto inicial. ¿Y cuál es el punto final? O sea, ¿hacia dónde vamos? Vamos a una presión de 2 atmósferas, ¿sí? ¿Y cuál es mi volumen final? Fíjense que no me lo da de dato el problema, pero yo lo puedo sacar porque aplico ley de Boyle, ¿sí? Ley de Boyle, es decir, cuando la temperatura es constante, sabemos que la presión por el volumen es una constante. Así que presión inicial por volumen inicial dividido la presión final me da el volumen final, que en este caso será de 15 litros, así que lo puedo ubicar acá, ¿sí? Y ese será mi punto final. ¿Cuál es mi proceso? Ir del punto inicial al punto final por esta isoterma, ¿sí? Y esa isoterma es una temperatura, pero ¿de cuánto la temperatura? Si yo lo quiero averiguar, ¿puedo? Con los datos que tengo, ¿puedo averiguar qué temperatura es esta? ¿Qué les parece? Puedo porque aplico la ecuación del gas ideal, ¿sí? La ecuación del gas, este es el proceso, ¿sí? Voy desde el estado inicial al estado final. Es una compresión, he aumentado la presión de manera isotérmica. ¿Cómo sé cuál es la temperatura? Que podría necesitarla o no, ¿sí? Pero si la quiero averiguar, aplico la ecuación del gas ideal, ¿sí? Así que nRT es igual a presión por volumen. Por lo tanto, esa temperatura es, la presión la tengo, el volumen inicial lo tengo, N es un mol, R ya sabemos cuánto vale, y esta es la temperatura en Kelvin de esta isoterma, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué me piden? La variación de energía interna. Entonces, aplico primer principio. Pero recuerden que la energía interna depende únicamente de la temperatura. Por lo tanto, si el proceso es a temperatura constante, ¿cuánto va a valer la variación de energía interna para este proceso? ¿Qué les parece? Si la temperatura no cambió, la energía interna tampoco va a cambiar. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer esta variación de energía interna de este proceso? ¿Qué opinan? ¿A qué era igual delta U, profe? ¿Cómo? Delta U, recuerden que es la energía interna, la variación de energía interna, o sea, la energía interna de este estado final menos la energía interna del estado inicial, que no sabemos cuánto vale, pero lo que sabemos es que la energía interna solo depende de la temperatura. Y acá estamos diciendo que en este proceso la temperatura es constante. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la energía interna? También es constante. Entonces, la energía interna, la variación de energía interna, o sea, la energía interna final menos la inicial, ¿cuánto va a valer? Cero. Cero. Sí.
Entonces no tengo que calcular nada, va a valer 0, variación de energía interna es igual a 0 porque la temperatura es constante. Con ese concepto ya sé que la variación de energía interna vale 0, si no, no tengo que calcular nada. Ahora, me piden también el trabajo y el calor. Y por el primer principio de la termodinámica sabemos que la variación de energía interna es igual al calor más el trabajo que ingresa al sistema, ¿sí? Bueno, la variación de energía interna es 0, por lo tanto, el calor es igual a menos el trabajo. O el trabajo igual a menos el calor, ¿sí? Lo despejo de aquí. Entonces, con que yo averigüe uno de los dos, ya está. Podemos averiguar el trabajo que hemos realizado de ir del estado inicial al estado final. Utilizo la fórmula del trabajo, la fórmula completa, ¿sí? Que es igual a menos la integral de la presión externa diferencial de volumen. Y la presión no la puedo sacar afuera de la integral como una constante porque no es constante. Fíjense que en este trayecto de ir del estado inicial al estado final, la presión no es constante, fue variando hasta llegar a 2 atmósferas, ¿sí? Bueno, ¿y cómo fue variando? La puedo reemplazar en función de gas ideal. La presión la puedo poner como nRT sobre volumen, ¿sí? Por la ecuación del gas ideal. Presión es lo mismo que nRT dividido volumen, ¿sí? Y el volumen también fue variando. Entonces ahora, todo esto que es constante lo saco afuera de la integral y me queda la integral entre el volumen 1 y el volumen 2 de diferencial de B sobre B. Y ya sabemos que esa integral es el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial, que los tengo los valores. Así que ahora esta cuentita la podemos hacer, ¿sí? Hacemos esta cuentita, ¿sí? Y nos queda que el trabajo es igual a 2,1 kilojoules, 2108 joules, ¿sí? Y nos quedó con este menos, como esto también me va a dar negativo, porque el volumen 2 es menor que el volumen 1, este trabajo me quedó positivo. Y está bien, porque es un trabajo que realizado desde el exterior hacia, o sea, realizado sobre el sistema, ¿sí? Estoy aumentando la presión. Desde afuera estoy haciendo una presión sobre ese sistema, estoy entregando trabajo a ese sistema, ¿sí? Entonces el sistema está recibiendo ese trabajo, por eso es positivo. Por lo tanto, Q tiene el mismo valor, pero negativo, porque digamos que en esta compresión es un calor que sale del sistema, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo entonces donde aplican el primer principio, ¿sí? Ahora sí. Sí. Esta fórmula de logaritmo natural es para cuando es un proceso isotérmico, ¿no? Claro. Cuando es isotérmico. ¿Sí? Porque si fuera un proceso a presión constante, me quedaría P delta de volumen, ¿sí? La ecuación, porque presión saldría fuera de la integral, si la presión fuera constante, ¿sí? Pero no es este el caso, acá tengo, como va variando, tengo que usar la ecuación completa, ¿sí? Ah, perfecto. Si hubiera sido, supónganse, yo hubiera disminuido el volumen, voy desde este punto inicial y hago esto. Disminuyo el volumen de esta manera, hasta acá, ¿sí? A presión constante de una atmósfera. En ese caso, la temperatura hubiera ido variando, pero la presión sería constante y yo la saco afuera de la integral. Entonces haría presión externa en una atmósfera por el delta de volumen. Pero el trabajo sería distinto, sería esta área que está acá abajo y no toda esta, ¿sí? Bueno, igual eso tiene un poquitos de ejercicios y esto se van a cansar de verlo el año que viene cuando hagan termodinámica, ¿sí? Ahora solamente para que introducirlos esto al tema de termoquímica, que es el que más nos interesa a nosotros ahora en química. Así que nos interesa esto que sigue. Sí. ¿Podría mostrar un ejemplo como el caso que estaba preguntando la compañera? Bueno, lo vemos después. En realidad lo tenemos en lo que vimos en la clase anterior, pero lo vemos al terminar esto, vemos ese ejemplo que vos me decís. Y lo tenemos en unas diapositivas más arriba, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, seguimos avanzando. Habíamos dicho en la clase anterior, cuando vimos cinética química, o sea, la velocidad de las reacciones,
habíamos mencionado que la termodinámica nos ayuda a predecir si una reacción va a ocurrir o no de manera espontánea. Es decir, si yo mezclo dos reactivos, A y B, ¿va a haber o no va a haber una reacción? O sea, ¿voy a obtener acá de este lado productos o no? Podría ser que sí, podría ser que no. Es decir, ¿esto ocurre de manera natural, de manera espontánea o no? Bueno, hay una forma de saberlo sin necesidad de hacer la experiencia, o sea que se puede predecir. Y eso se puede hacer usando propiedades termodinámicas. Hay una propiedad de la termodinámica que nos ayuda a saber esto con anticipación, o sea, sin tener que hacer la experiencia, ¿sí? Nosotros podemos saber si esta reacción es espontánea o no, haciendo un cálculo de una de las propiedades termodinámicas que vamos a ver ahora a continuación. Por ahora vimos la energía interna y vimos la que nos interesa para medir el calor de las reacciones, la variación de entalpía. En una época se creía que todas las reacciones exotérmicas, es decir, cuya variación de entalpía es negativa, eran aquellas que eran espontáneas. Pero luego se vio que hay algunas que son al revés, son endotérmicas y sin embargo son espontáneas, o sea que solamente con ver si es positivo o no la variación de entalpía no nos alcanza para poder decir si una reacción va a ocurrir de manera espontánea o no. Entonces aparecen otras propiedades termodinámicas que nos ayudan con esto. Por ejemplo, pensemos en algunos procesos, digamos, de la vida diaria que son espontáneos, no necesariamente una reacción química, sino procesos comunes. Por ejemplo, si nosotros ponemos a temperatura ambiente un vaso de agua con cubitos de hielo, ¿qué es lo que va a ocurrir de manera espontánea sin que ustedes hagan nada? ¿Qué va a pasar? Se va a derretir los hielos. Claro, se va a fundir el hielo y todo me va a quedar como agua líquida, ¿sí? O sea, el agua líquida, esto es un proceso físico, ¿sí? El agua sólida, que es el hielo, pasa a agua líquida, ¿sí? Eso ocurre de manera espontánea. Bueno, eso lo puedo escribir como una ecuación, que es esto, que no es una reacción química, es un proceso físico, pero lo puedo escribir de esta manera. El agua sólida pasa a agua líquida y este proceso tiene una variación de entalpía positiva, ¿sí? Porque se está absorbiendo calor del medio para que esto ocurra, ¿sí? Bueno, este es un proceso que ocurre de manera espontánea y el delta H es positivo, ¿sí? Bueno, esto es un proceso común que ocurre de manera espontánea. Otros procesos que involucran, ¿sí?, una reacción química también comunes, digamos, que ocurren de manera espontánea es la oxidación, por ejemplo, la oxidación de todo lo que es de hierro, ¿sí? Las herramientas de hierro, cadenas, etcétera, expuestas al aire y la humedad, se oxidan, ¿sí? Bueno, eso ocurre de manera espontánea, con el tiempo pasa esto. Después, procesos espontáneos, hay un montón, porque si yo tiro una tiza desde arriba del escritorio, espontáneamente cae, ¿sí? Se rompe. Eso sucede de manera espontánea, y lo inverso no, es decir, no va a volver la tiza hacia arriba y se va a unir sola. Eso sabemos que no ocurre de manera espontánea, sí, que se caiga y rompa, ¿sí? Eso es un proceso espontáneo común, ¿sí? Son ejemplos. Bueno, ¿cuál es la función termodinámica que nos da la idea de estos procesos espontáneos? Se llama entropía y se indica con la letra S mayúscula, ¿sí? Ustedes, y esto se mide en unidades de energía, o sea, en Joule por Kelvin, mol, la entropía. Nosotros no vamos a hacer cálculos respecto a la entropía, sino que vamos a considerar su concepto más bien de manera cualitativa. O sea, ¿con qué tiene que ver esta función termodinámica? Esta función termodinámica es una propiedad característica de las sustancias y nos da una idea de la aleatoriedad o el desorden o el azar que pueden tener las partículas que forman una sustancia, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? Que las sustancias más desordenadas son las que presentan la mayor entropía, ¿sí? Y esto lo podemos ver en una tabla, ahora lo vamos a ver en un ratito, donde vamos a ver que las sustancias sólidas, como son más ordenadas, es decir, las partículas están ordenadas en un sistema cristalino, por ejemplo, son las que presentan entropías más bajas, ¿sí? Porque son las que están más ordenadas. En cambio, los líquidos, donde las moléculas se desacomodan, tienen entropía más alta que los sólidos. Y los gases, donde están las moléculas más dispersas unas respecto de otras, tienen entropía todavía más alta, ¿sí? Porque ahí las moléculas están más desordenadas, ¿sí? Bueno, ese es el concepto que necesitamos nosotros por ahora, ¿sí? No necesitamos hacer cálculos respecto a la entropía, pero sí tener esta idea, ¿sí? De que la entropía tiene que ver con el orden y el desorden, ¿sí? de las partículas. Y bueno, y la variación de entropía en una reacción química no es otra cosa que la diferencia de la entropía de los productos menos la de los reactivos, ¿sí? Bueno, y esta función termodinámica nos da una idea de la espontaneidad de los procesos, ¿sí? Bueno, aquí vemos, ven, las que tienen los estados donde las moléculas están más desordenadas, como en los gases, presentan mayor entropía esas sustancias que cuando están así acomodadas, ¿sí? Bueno, esa es la idea que nos tiene que quedar. La entropía es una función de estado, esas son las unidades de energía por temperatura y mol, que es la unidad en que se mide, y estos valores de entropía están en tablas, ¿sí? Para todas las sustancias, ¿sí? O los compuestos también, ¿sí? Todos tienen algún grado de desorden a 25 grados y es lo que encontramos en tablas junto a otras propiedades termodinámicas como ya vamos a ver. Bueno, y esta entropía da lugar a la segunda ley de la termodinámica que se aplica no solo a las reacciones químicas, se aplica a los procesos en general. ¿Qué es lo que nos dice esta segunda ley de la termodinámica? Que nos dice que todos los cambios o los procesos espontáneos, en todos estos procesos espontáneos, el universo siempre tiende hacia un estado de mayor desorden. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando los procesos o los cambios son espontáneos, siempre van a ocurrir con un aumento de la entropía. Por lo tanto, la variación de entropía del universo va a ser mayor que cero, o sea, positiva, siempre que para un proceso espontáneo, ¿sí? Entonces, una forma de saber si un proceso es espontáneo es averiguar si la entropía aumentó o no, ¿sí? El tema es que nos habla de la entropía, la variación de entropía del universo, ¿sí? Y recordemos que el universo está formado ¿por qué? Por el sistema más los alrededores de ese sistema. Por lo tanto, esta variación de entropía es la variación de entropía de mi sistema más la variación de entropía de los alrededores. Tendría que calcular esas dos variaciones de entropía y sumarlas para ver si me da positivo, ¿sí? En lo que se refiere a las reacciones químicas es medio complicado, porque yo necesitaría la variación de entropía de la reacción química más la variación de entropía de lo que está alrededor de la reacción química, ¿sí? Es difícil conseguir valores numéricos de esos dos parámetros, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que podemos inferir nosotros? Pensar si en un proceso se aumenta el desorden en ese proceso o al revés, ¿sí? Para inferir si mi proceso va a favorecer la espontaneidad o no, para saber si aumenta la entropía del universo o no. Por ejemplo, fíjense este proceso. Si yo tengo un gas aquí encerrado en una ampolla, y ya en cualquier momento se va a cortar esta clase y retomamos enseguida, ¿sí? Tengo el gas, esto está vacío y la llave está cerrada. Si yo abro la llave, inmediatamente, de manera espontánea,
el gas se pasa a la ampolla B, ¿sí? Entonces, espontáneamente luego voy a tener el gas distribuido en las dos ampollas. Pero el proceso al revés no es espontáneo. Si yo quiero que este gas pase para este lado y quede todo de un lado, eso no va a ocurrir espontáneamente, ¿sí? Bueno, entonces este proceso donde se incrementa el desorden es un proceso espontáneo, ¿sí? En la mezcla esta se incrementa el desorden. Esta tabla está sacada del final del libro que está subido en el campus, que es el Chan. Bueno, usé parte de la tabla, ¿sí? Es una tabla de propiedades termodinámicas de elementos y compuestos. Ven que aquí tienen el delta H de formación de todos los montón de compuestos. Recuerden que los elementos, ¿ven? Los que están solitos, tienen delta H de formación 0, ¿sí? Por convención, ¿sí? Bueno, pero, y al lado tienen la entropía de todas las sustancias. En este caso, la entropía de los elementos, sean líquidos, sólidos o gaseosos, sí tienen un valor, ¿sí? Porque dijimos que todos los elementos, así como los compuestos, tienen algún grado de desorden, por eso tienen entropía. Lo que quisiera que vean aquí es que si miramos en general, los que son sólidos, por ejemplo, aquí tienen el aluminio sólido, el azufre sólido, ven, tienen valores medio bajos de entropía, ¿sí? 28, 31 Joule, ¿sí? Joule por mol Kelvin. Mientras que si miramos alguno que sea gaseoso o líquido, tienen valores más grandes. Por ejemplo, acá, dióxido de azufre, 200 y algo, ¿sí? O sea, bastante más grande que estos valores, ¿sí? Y si miramos un líquido, lo mismo. Aquí el tetracloruro de carbono, que es líquido, tiene 200 y algo de entropía, comparado con el carbono sólido, que tiene 5, ¿sí? 5,7. Entonces, para que veamos que las sustancias sólidas tienen un valor de entropía menor que las, porque son más ordenadas que las sustancias líquidas o gaseosas. Aquí tenemos, por ejemplo, para comparar el agua líquida con el agua vapor, ¿sí? O el agua gas. Fíjense, el agua líquida, la entropía es mucho más chica, porque es más ordenado ese sistema, que el agua gaseosa, ¿sí? Bueno, estos datos de tabla los vamos a usar luego para hacer algunos de los problemas. Digo, los van a usar ustedes, mejor dicho, para hacer los problemas. Pasamos entonces a la última, por suerte, de las propiedades termodinámicas que vamos a ver, y que es la que más nos interesa porque nos permite averiguar si una reacción química va a suceder de manera espontánea sin necesidad de averiguar qué pasa con los alrededores, ¿sí? Solo con saber qué sucede para el sistema, que es mi reacción química, va a ser suficiente. Entonces aquí no necesito los valores de la energía, de la variación de energía del universo, sino que solo necesito saber qué pasa con la reacción química. Bueno, y esta función termodinámica nueva es la que se indica con la letra G mayúscula y se llama energía libre, ¿sí? O energía libre de Gibbs, ¿sí? Entonces, esa es la que nos interesa a nosotros, porque toma en cuenta las dos propiedades anteriores que vimos. Por un lado, la entalpía, y por otro lado, la entropía. Entonces, esta energía libre, que es una función de estado también, y es una propiedad característica de los sistemas, se define como esta ecuación, la entalpía menos la temperatura absoluta por la entropía. Si yo hago la variación de la energía libre, es decir, le aplico un delta a esta ecuación y trabajo a temperatura y presión constante, me va a quedar que así, la variación de energía libre de mi sistema, en este caso lo que me interesa a nosotros es una reacción química, es igual al delta H de esa reacción química menos la temperatura absoluta por la variación de entropía. Bueno, esta es una función de estado, eso es importante también, y nos interesa porque esta variación de energía libre de Gibbs para una reacción química tiene que ver con
con la espontaneidad o no de una reacción. Lo que se ha visto es que las reacciones que van a ocurrir de manera espontánea son aquellas en las cuales la energía libre tiende a descender, ¿sí? Por lo tanto, las reacciones químicas espontáneas van a ser aquellas en las cuales la variación de energía libre es negativa, ¿sí? Es menor que cero, ¿sí? Y eso lo ha podido demostrar Gibbs, ha demostrado que cuando la variación de energía libre en una reacción química es menor que cero, la reacción, podemos decir que la reacción ocurre de manera espontánea. Bueno, y eso es lo que nos interesa a nosotros porque es sencillo de calcular, ¿sí? Para las reacciones químicas. Fíjense, esta variación de energía libre entonces combina, por un lado, el valor del delta H de las reacciones, o sea, el calor involucrado en las reacciones, que está relacionado con la ruptura y la formación de enlaces, ¿sí? La ruptura de los enlaces en los reactivos y la formación de nuevos enlaces en los productos. Y por otro lado, relaciona la variación de entropía de una reacción química que nos da una idea de el cambio en lo que es el orden del sistema. O sea, hay que ver si pasamos a una situación más ordenada o más desordenada. De eso dependerá que este delta S sea positivo o sea negativo, si puede ser positivo o negativo. Y en función de eso vamos a ver qué pasa con el delta H, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que nosotros analizando el delta G, el signo del delta G, podemos dar una idea si la reacción se va a producir de manera espontánea o no, ¿sí? Entonces, si el delta G es negativo, puedo decir que la reacción química ocurre de manera espontánea. Si el delta G me da positivo, quiere decir que en el sentido que está planteada no va a suceder esa reacción de manera espontánea, sino que sucederá en el sentido inverso, ¿sí? Y si me diera cero, significa que ese sistema o esa reacción química está en equilibrio, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, todo esto. Bueno, entonces, resumiendo, si nosotros analizamos esta expresión de la variación de energía libre, ¿qué situaciones podemos tener? Fíjense, puede ser que el delta H de la reacción sea positivo o sea negativo. Si fuera, ¿qué situaciones podemos tener? Supongamos que la reacción fuera exotérmica. Si es exotérmica, delta H va a ser negativo, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Puede suceder que la variación de entropía sea positiva, es decir, que la situación, en la reacción química, estamos pasando a una situación más desordenada, ¿sí? Porque hay un incremento de entropía. Bueno, cuando esto sucede, estamos en esta situación. Para cualquier temperatura, siempre esa reacción, ese proceso va a ser espontáneo, ¿sí? Estamos en esta situación aquí, ¿sí? Fíjense, si grafico variación de energía libre en función de la temperatura, cuando la reacción es exotérmica, o sea, delta H es negativo, y la variación de entropía es positiva, quiere decir que estoy pasando a una situación más desordenada, siempre vamos a estar y puedo decir que ese proceso va a ser espontáneo, sea cual sea la temperatura, ¿sí? En toda la escala de temperaturas. Por otro lado, podría estar en esta otra situación, fíjense, que mi proceso sea endotérmico, por lo tanto delta H va a ser positivo, ¿sí? Y que la variación de entropía sea negativa, quiere decir que estoy pasando a una situación más ordenada, ¿sí? En ese caso, para cualquier temperatura, siempre ese proceso va a ser no espontáneo, ¿sí? Que es esta situación de aquí. Estoy en esta zona, ¿sí? A cualquier temperatura, ese proceso no va a ocurrir nunca de manera espontánea, ¿sí? Y después podemos tener otras situaciones, fíjense, por ejemplo, que mi proceso sea endotérmico. Cuando hablo de proceso, puedo hablar de una reacción química o de otro proceso, por ejemplo, cuando se funde un hielo en agua, ¿sí? Ese, por ejemplo, es un proceso que absorbe calor, ¿sí? Para que se funda el hielo, ¿sí? Tiene que absorber calor. Por ejemplo, el delta H va a ser positivo, ¿sí? Bueno, y si se está fundiendo el hielo, estoy pasando de sólido a líquido, o sea, a una situación más
desordenada, por eso la variación de entropía es positiva, ¿sí? Favorece la espontaneidad de este proceso. Bueno, este proceso, si estoy a bajas temperaturas, o sea, estoy en esta zona de bajas temperaturas, estoy en esta situación, ¿sí? El proceso no es espontáneo. O sea, yo si estoy a 0 grados, no se va a fundir el hielo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo aumento la temperatura? Paso a temperatura ambiente, me paso para este lado. Si me paso para este lado, ya ese proceso empieza a ser espontáneo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a altas temperaturas, me paso para esta zona. Ese proceso va a ser espontáneo. Y eso lo vemos acá en la ecuación, fíjense, porque delta S es positivo. Entonces, puede ser que sea muy grande esto positivo, ¿sí? Y con este menos, si este delta H es positivo, ¿sí? Si este término es más grande que esto se me hace negativo. Pero si este término es más chico que este primero, queda positivo, ¿sí? Eso es lo que estamos analizando, ¿sí? Que serían estas dos situaciones, ¿sí? Bueno, y lo mismo puede suceder cuando tenemos variaciones de entalpía negativas y delta S negativas. A bajas temperaturas estoy en esta situación. El proceso es espontáneo, pero a altas temperaturas me paso para este lado y el proceso deja de ser espontáneo, ¿sí? Bueno, eso se puede analizar numéricamente, ¿sí? Es lo que vamos a hacer con un ejemplo, ¿sí? Fíjense, este problema es el que tienen en la guía. Sí. ¿Podríamos hacer un segundo la diapositiva anterior, por favor? Sí. Entonces, siempre que delta H sea positivo, también se puede ver que no es espontáneo, y si es negativo, entonces es espontáneo, también se puede ver así. No, con delta H solo no. Tenés que analizar siempre el delta G, porque hay razones donde el delta H es positivo. Fíjate, aquí delta H es positivo, pero podés tener las dos situaciones. A bajas temperaturas va a ser no espontáneo y a altas temperaturas sí va a ser espontáneo. O sea, no depende solo del delta H, ¿sí? Depende de los dos juntos. Por eso lo que tenemos que analizar siempre es la variación de energía libre de G, que combina las dos cosas, delta H y delta S, ¿sí? Lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Creo que te va a quedar más claro, ¿sí? ¿Puede ser? Fíjate que acá, Sí, profe. en este caso, delta H positivo siempre es espontáneo, pero siempre y cuando delta S sea negativo. Si delta S es positivo, ya podemos tener las dos posibilidades. A altas y bajas temperaturas se pueden dar las dos posibilidades, ¿sí? Bueno, por ejemplo, este problemita es uno de los últimos que tienen ahí en la guía, que nos pide determinar el delta G estándar, o sea, 25 grados centígrados, para esta reacción, ¿sí? Sabiendo que a esa temperatura el delta H estándar tiene este valor en kilojoule y el delta S tiene este valor. Y pregunta si el proceso es espontáneo o no. Entonces, aquí lo único que van a tener que hacer es aplicar la fórmula de delta G, ¿sí? Delta G es igual a delta H menos T delta S, ¿sí? Recuerden que esta T tiene que ir en temperatura absoluta, ¿sí? O sea, en Kelvin. Entonces, aplicamos los valores que tenemos allí, fíjense, delta H con su signo, menos 114 kilojoules, menos la temperatura en Kelvin, los 298 Kelvin, multiplicado por delta S. Delta S, fíjense que también es negativo, va el menos aquí, ¿sí? Y está, fíjense que acá el delta S, como son valores bajitos, no está en kilojoules, está en joule, así que hay que prestar atención a las unidades. Este está en joule y esto está en kilojoule, así que uno de los dos tengo que pasar, ¿sí? Yo aquí pasé este joule a kilojoule, ¿ven? Aquí, entonces, Kelvin se me va con Kelvin, este joule con este joule, y este término me queda en kilojoule igual que este, ¿sí? Entonces, ahora hago esta suma algebraica, esto es negativo, este me va a quedar positivo porque es menos con menos, y esta suma me da menos 70,44 kilojoules. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Que esta reacción es espontánea o no? ¿Qué vamos a decir?
me dio delta G negativo, ¿sí? Menor que 0. Entonces, puedo decir que esta reacción es ¿cómo? Espontánea. Es espontánea, ¿sí? Es espontánea, no tengo que calcular nada más, ¿sí? Es un proceso espontáneo. Bueno, y después hay otra forma de saber el delta G de las reacciones y es aplicando lo mismo que aplicamos para el delta H, ¿sí? Hacer el delta G de las reacciones en estado estándar, o sea, 25 grados centígrados en la atmósfera, es la suma del delta G de los productos menos la suma del delta G de los reactivos. Y estos delta G de productos y reactivos los podemos sacar de tablas. ¿De qué tabla? Como la que vimos antes, ¿sí? Miren la que vimos, la tabla, teníamos valores de delta G. Aquí, ¿ven? Ven que acá tenemos los valores de delta G de todos los compuestos, ¿sí? Entonces puedo buscar los valores de delta G en la tabla y hacer el cálculo como les pide para otro problema de la guía, que lo vamos a ver ahora, que es, a ver, aquí, fíjense, dice, este es el problema 16, dice, empleando los datos de energías libres estándar, que lo sacan de la tabla de información de las sustancias, calcule el delta G estándar a 298 de la combustión del metano, ¿sí? Dice, y en base al valor obtenido, indique si la reacción química considerada es o no un proceso espontáneo, ¿sí? Entonces, primero y principal, tienen que saber escribir la reacción que les está diciendo el problema, que es la reacción de combustión del metano que se nos da aquí. Entonces, esta reacción la tienen que saber escribir ustedes solos, ¿sí? Recuerden que siempre la reacción de combustión es la reacción con el oxígeno gaseoso, que les da como producto siempre lo mismo, dióxido de carbono más agua líquida. Y después la tienen que balancear, ¿sí? En este caso, hay 2 hidrógenos aquí, por eso va un 2 en el agua, y oxígeno tengo 2 más 2, 4, por eso va un 2 allí. Bueno, recién ahora van a aplicar esto, ¿sí? ¿Y de dónde sacan estos valores? De la tabla. Tenemos que ir y mirar cuál es el delta G del dióxido de carbono, para los productos, el delta G del agua y el delta G del metano, porque el de los elementos igual vale 0, ¿sí? Entonces, si nos fijamos en la tabla, el delta G del dióxido de carbono, si se fijan, yo ahora no voy a volver otra vez para atrás, pueden mirar ustedes cuánto vale, tengo que sumarle el delta G del agua multiplicado por 2, porque hay 2 moles de agua, y los valores del delta G están dados en unidades de kilojoule por mol. Así que tengo que considerar cuántos moles. Aquí es un mol, ¿sí? Es un mol, por eso no lo puse. Bueno, estos son los productos menos el delta G de formación del reactivo, en nuestro caso el del metano, que lo tengo que buscar en la tabla, ¿sí? Si buscamos los valores, el del dióxido es negativo, hay que considerar los signos también. El del agua también es negativo y el del metano también, así que este menos con este menos le va a quedar más cuando haga la suma, ¿sí? Hago esta cuenta, esta suma algebraica y me queda que el delta G es igual a menos 818 kilojoule, en este caso es por mol de metano, porque está para un mol, la combustión de un mol de metano, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿qué diría? ¿Que este proceso de combustión es espontáneo o no? Sería también espontáneo, claro, sería también espontáneo, ¿sí? Bueno, entonces de esto ya tendrían, digamos, como para hacer todos los problemas de la guía. Si quieren, volvemos a, ustedes querían que haga, nos da el tiempo, si nos da el tiempo, Profesora, ¿puede poner la diapositiva? sí, ahora, si nos da el tiempo, vemos un ejemplo de esto del trabajo que me pedían. Voy a buscar la diapositiva donde teníamos el problema con el trabajo. A ver, tengo que ir para atrás. Lo que vimos en la clase anterior, había uno
donde el trabajo se realizaba aquí, ¿ven? Fíjense, aquí en este problema, aquí, se está realizando un trabajo, vamos a ir a esta presión, la presión 1, que es esta de arriba, vamos a ir desde este estado inicial hasta el volumen 2. Entonces, en este trayecto, si yo aplico la fórmula del trabajo, que es esta, ¿sí? Es la integral negativa de la presión externa diferencial de volumen. En este trayecto, la presión externa vale presión 1, P1, ¿sí? Y es constante. Por lo tanto, cuando yo integre esto, sale afuera de la integral. O sea, me queda la integral de menos presión externa, integral de diferencial de volumen, ¿sí? Que no es otra cosa que delta de volumen. Volumen 2 menos volumen 1, ¿sí? Entonces, este trabajo que es la presión 1 por la diferencia de volumen, volumen 2 menos volumen 1, que no es otra cosa que el área de este rectángulo que está acá abajo, ¿sí? Entonces, aquí yo he aplicado la misma ecuación que en el proceso isotérmico, pero la diferencia es que la presión es constante, por lo tanto sale afuera de la integral, ¿sí? No tengo que integrar, integro solo diferencial de B. ¿Sí? Esa es la diferencia con el proceso isotérmico. Lo mismo acá, ¿sí? En este trayecto, la presión es constante, vale presión 2. También sale afuera de la integral y hago volumen 2 menos volumen 1, ¿sí? ¿Está bien? No sé si queda claro ahora eso del tema del trabajo que me decía. Una cosita que les quiero comentar para la semana que viene, y tienen algunos problemas allí en la guía, lo que vamos a hacer en el laboratorio es aplicar esto que llamamos calorimetría. Vamos a estar utilizando un equipo así, un calorímetro a presión constante, ¿sí? Lo que vamos a medir es el calor de una reacción que ocurre en un recipiente, como podría ser un recipiente como este, que tiene una tapa, digamos que no es hermética, por lo tanto la presión es constante, ¿sí? Y aquí puede ocurrir una reacción y yo puedo medir el calor desarrollado en esa reacción, midiendo qué pasa con la variación de temperatura, ¿sí? Cuando mezclo dos reactivos, por ejemplo, que es lo que van a hacer en ese laboratorio.